Este video tendrá spoilers del capítulo más reciente del manga de One Piece, el 1062, por lo que si no vas al corriente con la historia, recomiendo que pauses el video aquí. El arco de Egghead promete ser uno de los más reveladores de toda la historia de One Piece. Oda nos dijo que cierto científico nos explicaría el funcionamiento de las frutas del diablo cuando apareciera, y ahora que tenemos un arco que trata específicamente de Vegapunk, es lógico pensar que es hora de revelar uno de los misterios que personalmente encuentro más fascinantes en el mundo de One Piece. Pero este video no tratará de frutas del diablo, sino de otro tema, la división de Vegapunk en 6 satélites. ¿Cómo y cuándo sucedió? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué explicación hay detrás de esto? Y además, cómo este hecho nos está revelando información importante sobre las reglas físicas que rigen el mundo de One Piece. En primer lugar, quiero abordar el tema de la cronología. ¿En qué momento fue que Vegapunk dejó de ser una sola persona y procedió a crear 6 aspectos de sí mismo, cada uno con su intelecto pero con rasgos distintivos que les confieren cierta individualidad? Yo creo que esto fue algo más reciente. En particular, creo que la creación de los satélites sucedió en el lapso de 2 años que conocemos como el salto temporal, cuando los Sombrero de Paja entrenaban en sus respectivas islas. La razón es la siguiente: los personajes que hablaban de Vegapunk cuando se nos fue presentado siempre lo hacían refiriéndose a él como un hombre mayor. El primer caso de esto y el más relevante para la discusión es Koby, del capítulo 433 del manga al final de la saga de Enies Lobby. Él le platicó a Luffy muy emocionado sobre el científico de la marina que descubrió cómo funcionan las frutas del diablo y desarrolló el método del Kairoseki en los barcos para cruzar el Calm Belt. Aquí, Koby se refiere a Vegapunk como el hombre más inteligente del mundo, lo cual nos hace pensar que Koby conoció a Vegapunk directamente, y por tanto aún era un solo individuo. Pero claro, existe la posibilidad de que los satélites sí existieran en ese tiempo, y es simplemente que Koby conoció al cuerpo principal, al Punk 00, el Vegapunk original. Eso haría que Koby sí supiera que él era un hombre mayor, sin descartar que los satélites ya hubieran sido creados. Sin embargo, otro diálogo, esta vez de Fujitora con Ryokugyu, me hace creer lo contrario, que Koby conoció a Vegapunk antes de dividirse, pero que cuando Fujitora fue a la base científica de la marina, la división ya había ocurrido. Ryokugyu le pregunta a Fujitora en el capítulo 905 del manga cómo está el viejo Vegapunk, lo cual nos hace pensar que Ryokugyu conocía a Vegapunk. Y Fujitora responde que no tuvo oportunidad de verlo, pero que creó algo increíble, que hacía que ya no se necesitara más a los Shichibukai. La pregunta de por qué Fujitora no pudo ver a Vegapunk en persona puede contestarse de muchas formas simples, desde que se encontraba fuera de su isla en ese momento, hasta que estaba muy ocupado con algún proyecto y no tuvo tiempo de salir a saludar. Pero a Oda le gusta esconder sus pistas de forma sutil, y por tanto es posible que no pudiera salir porque ya no le era físicamente posible. Cuando Fujitora fue a ver el avance de los serafines, probablemente Vegapunk ya se había dividido. Sabemos que no solo son los 6 satélites, sino que hay un cuerpo principal, cosa que Vegapunk Lilith menciona explícitamente en el capítulo 1062. Además, el esquema que Kaku le muestra a Lucci alude también a que el cuerpo original de Vegapunk sigue existiendo, al que probablemente le podremos llamar Punk 00 cuando se nos muestre. Pero es posible que este cuerpo ya no esté consciente, sino que exista en un estado de criogenia o de suspensión, de forma que alargue su vida y mientras tanto, sus satélites continúen con las investigaciones. El mismo Kaku nos dice que Vegapunk creó 6 versiones de sí mismo para poder repartir el trabajo. Y claro, ¿quién mejor para llevar a cabo sus proyectos que él mismo? Vegapunk es el genio más grande del mundo, y probablemente nadie puede seguirle el paso. Así que en vez de depender de otras personas menos inteligentes, decidió que su trabajo estaba en mejores manos si creaba un equipo hecho de copias de él. Probablemente también sus experiencias en Punk Hazard y con Mats lo hayan hecho un poco menos confiado de los demás. Pero curiosamente, Vegapunk no se clonó, tecnología que sabemos que existe, pues el Yerma la lleva a cabo. En vez de eso, creó 6 individuos, cada uno con un nombre diferente y con un aspecto presumiblemente de la personalidad de Vegapunk. Bien, mal, ingenio, sabiduría, ira y avaricia. Mi pregunta es, ¿por qué hacer 6 individuos diferentes y no 6 clones? Creo que hay varias razones de peso para haber hecho esto y las discutiré todas a continuación.
En primer lugar, crear clones no es lo mismo que ser el mismo. Cada clon es una persona diferente, solo que con el mismo material genético. Los gemelos idénticos son el mejor ejemplo para ilustrar esto. Aunque son seres con los mismos genes, si conoces gemelos, notarás que tienen personalidades diferentes, características distintivas e incluso talentos diferentes. Y esto puede ocasionar ciertos problemas para Vegapunk. La inteligencia tiene un componente genético, pero también ambiental. Tal vez Vegapunk estaba consciente de que al clonarse a sí mismo, no necesariamente sus clones tendrían su genialidad y sus ambiciones. Tal vez estos clones no estarían felices de seguir los pasos de Vegapunk y se rebelarían o decidirían tomar sus propios caminos. Así que crear clones de sí mismo tal vez no sería tan diferente de contratar otros científicos. Así que Vegapunk optó por fragmentarse en varias partes. Y el resultado no fueron 6 personas idénticas al final del día, sino 6 seres diferentes, pero que en su conjunto todos son el mismo Vegapunk. Cada atributo de su personalidad se manifestó en cada uno de los satélites, y es por eso que son diferentes. Incluso tienen apariencias diferentes, pero en el fondo tienen un mismo sentir, una misma ambición. Todos ellos son Vegapunk. Y creo que este resultado no es solo algo que sucedió y ya. Creo que Vegapunk prefería crear 6 individuos distintos a hacer 6 copias exactas de sí mismo. Y la razón es muy simple. La diversidad incita a la creatividad. Esto es muy notorio en la comunidad científica en el mundo real. Al realizar una investigación, muchas veces uno se cicla en sus mismos pensamientos, tratando de darle vueltas al mismo tema, buscando soluciones a los problemas que se presentan utilizando un solo ángulo de visión. En ocasiones las respuestas a los retos que surgen en el proceso creativo están en otra parte, pero un individuo en su soledad muchas veces no puede darse cuenta, o si lo hace, le va a tomar mucho tiempo. Es ahí donde un ambiente de trabajo con múltiples mentes de áreas distintas de la ciencia, formaciones diferentes y con maneras variadas de ver los problemas es de mucha ayuda. A través de congresos, seminarios o simples pláticas a la hora del café, los investigadores pueden compartir ideas, expresar sus dificultades y obtener retroalimentación que los haga notar detalles y situaciones que habían omitido o que no son tan evidentes desde un ángulo, pero son obvias desde otro. Al ser los 6 satélites individuos separados con formas de ser diferentes, con sentimientos diferentes, pueden en equipo lograr cosas que tal vez un grupo de réplicas exactas no podrían. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, y a pesar de que todos son Vegapunk, cada uno seguramente tiene sus formas de resolver las cosas, y eso ayuda a afrontar las dificultades con mayor facilidad. Vimos cómo Lilith se enfrascaba en conseguir recursos para las investigaciones, al punto que no notó la amenaza que había delante de ella. Shaka sí lo hizo y le advirtió a tiempo, y no es porque Shaka sea mejor o superior a Lilith, es solo porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. No dudo que Shaka sea imperfecto a su manera. Básicamente lo que hizo Vegapunk es lo que Luffy hizo al reclutar a sus nakamas, pero a la vez bajo la lógica de Moria de solo confiar en sí mismo. Solo un genio como él podría tomar 2 conceptos aparentemente antagónicos y aprovechar lo mejor de ambos. La tercera razón de la creación de los satélites, en vez de hacer clones u otra cosa, podría ser que a través de ellos Vegapunk podrá seguir viviendo, pues en mi opinión creo que cada aspecto de Vegapunk tiene un fragmento de su alma. Así que aunque el cuerpo principal muera, pienso que el científico seguirá existiendo, y tal vez incluso podría unirse de nuevo en el futuro usando un cuerpo más joven. Y es ahora donde quiero abordar el tema sobre cuál es la tecnología que le permitió a Vegapunk crear los satélites. En concreto, creo que dividió su alma en 6 partes, pero me voy a explicar con más detalle, pues considero que este tema es fascinante. Hice un video hace tiempo sobre esta teoría del mundo de One Piece, el cual te dejaré en la descripción si quieres revisar, pero a continuación hablaré del tema con detalle, por lo que realmente no es necesario que lo hagas. En One Piece existe la molécula llamada factor de linaje. Es, en palabras de Yonji, el hermano de Sanji, la molécula que representa los planos de la vida, y a través de su manipulación se pueden hacer grandes hazañas biotecnológicas. Es posible clonar seres vivos, modificar algunos ya existentes e incluso es el secreto detrás del funcionamiento de las frutas del diablo y el mecanismo por el cual pueden hacerse frutas del diablo artificiales. Desde la fruta de dragón de Momonosuke
hecha con factor de linaje de Kaido, usuario de la Uo no Mi modelo Seiryu, hasta las Smiles, basadas en factor de linaje de animales diversos. El factor de linaje está inspirado obviamente en la molécula de la herencia del mundo real, el ácido desoxirribonucleico o DNA, que consta de dos largas cadenas complementarias, dispuestas como una doble hélice que contiene una secuencia de letras que es interpretada por la maquinaria celular para expresar todas las características que le dan forma a la vida. Dicho de una manera extremadamente simple para no entrar en demasiados conceptos de biología molecular. El DNA es verdaderamente la molécula que constituye los planos de la vida misma, y su estudio a lo largo de los años ha permitido el entendimiento de la transmisión de información en las células, así como la manipulación genética que ha llevado a muchos descubrimientos y hazañas biotecnológicas en campos desde la medicina hasta la industria. En nuestro mundo, el DNA controla la fabricación de proteínas, que a su vez tienen funciones variadas en las células y son las responsables básicamente de todas nuestras funciones, apariencia, incluso comportamientos y demás cosas que nos hacen seres vivos. Pero en One Piece, los seres vivos son más que moléculas e interacciones bioquímicas. En One Piece, un ser vivo tiene un cuerpo físico, pero también tiene un alma y tiene una sombra, una personalidad que puede ser trasplantada, por ejemplo, con la Ope no Mi. En One Piece, el concepto del ser es diferente al de nuestro mundo. El alma es un material tangible y visible que puede ser manipulado por la Zoru no Mi o que el usuario de la Yomi no Mi puede controlar a voluntad, saliendo de su cuerpo físico en la forma de un espectro y demás habilidades curiosas. Un cuerpo sin alma no puede vivir. Big Mom puede retirarle el tiempo de vida a una persona extrayendo su alma y además puede otorgarle fragmentos de alma a objetos inanimados para darles una vida aparente. Estos objetos desarrollan personalidad, obtienen un rostro expresivo, poseen la capacidad de moverse a voluntad y comunicarse con otros. En palabras simples, la molécula de los planos de la vida en One Piece no puede ser simplemente una doble hélice que dirige la expresión de proteínas. Tiene además que codificar el aspecto espiritual del individuo. Si no es así, si el factor de linaje no dirige la expresión del alma, entonces no serían los planos de la vida. Si el factor de linaje y el alma fueran cosas separadas, la clonación sería imposible. El resultado sería un cuerpo carente de personalidad, incapaz de moverse, un cascarón sin vida. Porque como vimos a través del poder de Big Mom, extraer el alma de un cuerpo en su totalidad es extraer el tiempo de vida mismo. Por tanto, en el caso del Yerma, si copiar el factor de linaje muchas veces es posible, es porque el alma de cada clon también es copiada en el proceso. En otras palabras, la molécula del DNA en One Piece, llamada factor de linaje, también emite el alma del individuo. Todo en One Piece emite una voz, los objetos, las personas, todo. Probablemente el que es capaz de escuchar todas esas voces es a quien se le llama aquel capaz de escuchar la voz de todas las cosas. Y si todo emite una voz, el factor de linaje también debería hacerlo. El factor de linaje entonces debe emanar una energía, una voz, cada célula contribuyendo un poco a esta emanación. Y el conjunto de toda esa energía es probablemente lo que llamamos alma. Entonces, al entender esa energía desde el punto de vista científico, se puede trabajar con ella, extrayéndola, modificándola, fragmentándola. Big Mom puede hacerlo porque tiene una habilidad mística a través de una fruta del diablo, pero Vegapunk podría haber encontrado la forma de usar el alma desde el punto de vista tecnológico, al entender las propiedades de esta energía y cómo manipularla. Probablemente el proyecto que le permitió hacer esto fue el proyecto pacifista. Siempre se me hizo extraño, ¿por qué el paso final de dicho proyecto consistía en eliminar la personalidad de Kuma? Él ya era un pacifista completo, y como Shichibukai seguía al pie de la letra las órdenes del gobierno. ¿Cuál era la necesidad de quitarle su personalidad? Tal vez el proyecto pacifista inherentemente trataba de eso. Es curioso que todos los pacifistas de primera generación tengan la apariencia y voz de Kuma. Y de hecho a los pacifistas se les conoce como armas humanas. Quizá esto es porque al crear un pacifista, Vegapunk tomaba un fragmento del alma de Kuma y lo pasaba a uno de ellos. Kuma entonces pudo haber perdido su personalidad,
porque su alma fue tan fragmentada que ya no retuvo lo mínimo necesario para seguir pensando por sí mismo, pero sí lo mínimo necesario para seguir viviendo. Pero no todo es malo, pues si ese es el caso, un pequeño fragmento de Kuma existe en cada pacifista, y tal vez, reuniendo los suficientes, podríamos recuperar al Kuma original en algún futuro. Vegapunk pudo saber esto y quizá hay esperanza. Y claro, esta idea tiene un contraargumento fuerte. ¿Por qué fragmentar a Kuma? Si por ejemplo, George puede crear muchos clones, cada uno presumiblemente con un alma completa. ¿Por qué no clonar a Kuma y hacer pacifistas así, en vez de fragmentar al original? Bueno, como dije al inicio del video, quizá un clon no retiene completamente las capacidades de los originales y no es tan bueno, tan fuerte como ellos. Tal vez clones de Kuma no serían tan poderosos y capaces como el Kuma mismo. Aunque siendo sinceros, los pacifistas no son tan poderosos como el verdadero Kuma. Así que tal vez no hay esperanza, y Kuma sí se perdió para siempre. Escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto. Sea cual sea el caso, creo que Vegapunk aprendió un montón sobre el alma y su relación con el factor de linaje durante el proyecto pacifista, y ese conocimiento le sirvió más tarde, no solo para crear a los serafines, sino para fragmentar su alma en 6 partes. Así que, en una hazaña tanto biotecnológica como espiritual, Vegapunk logró separar su energía interna, su alma, en 6 individuos diferentes. Al final del día, los satélites son otra aplicación más del factor de linaje, solo que una que suena más como alquimia o como magia que como biotecnología. Pero en One Piece la vida es así, tiene una parte física y una parte espiritual, por lo que es obvio que para estudiar la vida desde el punto de vista científico es imposible ignorar el alma. Si esta idea es cierta, aunque los satélites se vean jóvenes, no deberían tener demasiado tiempo de vida, porque según sabemos, los fragmentos de alma también representan el tiempo de vida. Así que aunque Vegapunk se dividiera en 6, su tiempo en este mundo no aumentaría en realidad. A menos claro que encontrara una manera de prolongar su vida indefinidamente. Tal vez, al conservar su cuerpo real, es como los satélites pueden vivir mucho tiempo. Podemos pensarlo así, los satélites son como homies de Vegapunk. En Totoland conocimos a los homies, y vimos que estos eran creados por pequeños fragmentos de alma de una persona. En otras palabras, con una pequeña parte de su esperanza de vida. Si lo pensamos, eso haría que un homie solo pudiera vivir unos cuantos días u horas. Pero los homies aparentemente viven mucho más tiempo, quizá indefinidamente. Nunca lo vimos explícitamente, pero parecería que la existencia de los homies no depende del cuerpo original al que le pertenecía el alma. Es decir, si el donador original muere, tal vez el homie sigue viviendo, mientras el fragmento de alma no sea expulsado, por ejemplo con la habilidad de Brook. Aunque el caso contrario podría ser cierto también, que si el cuerpo original muere, el homie también. Este último caso sería interesante, porque nos da la respuesta completa a la decisión de crear los satélites. Si Vegapunk se divide en 6, cada uno de los satélites vivirá indefinidamente, como los homies, hasta que el cuerpo central muera. Al mismo tiempo, poniendo al cuerpo principal en un estado de criogenia, se asegura que su deterioro sea tan lento que si, por ejemplo, a Vegapunk solo le quedaban un par de años de vida, en criogenia pueda mantenerse por muchas décadas más. Pero a la vez que se encuentra en ese estado de imposibilitamiento, puede continuar trabajando, aprendiendo y creando a través de sus satélites, sus homies creados por la ciencia. Y esa es la razón detrás de todo. Pero hasta aquí dejo el video de hoy, que terminó siendo más largo de lo que esperaba. Espero que lo hayas disfrutado y si es así agradeceré mucho tu like. Estoy ansioso por ver qué tanto de esto terminará siendo real, aunque conociendo a Oda, todo puede pasar. Escríbeme todas tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledesma Candazas, Del Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Geoff Kuhn, Vomitus 404, Cristian Ignacio Zúñiga, No Se Llama, Denji 23, Los Piratas de Shushu, Iván KS Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, Bequil 11, CH3Z93, Oscop K8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Osef Des, Ari Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno,
Terreno Perdido en la Tarde, Pablo Guillén y Yayo Vega. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.